Hoy nos vamos a sumergir en las ideas de un libro muy interesante de Eugenio d'Anjans. Él se hace una pregunta que es fundamental. ¿Cómo es posible que dos grupos, como los cristianos en general y los testigos de Jehová, lean la mismísima Biblia y lleguen a conclusiones tan radicalmente distintas? Este es un viaje a las entrañas de la traducción y la interpretación. Así que vamos a empezar. Y fíjense, antes de entrar en la crítica, es crucial ver desde dónde arranca el autor. d'Anjans no empieza con un ataque, para nada. Empieza reconociendo la increíble dedicación de los testigos de Jehová. Aunque su análisis es muy crítico con la doctrina, lo hace, o al menos intenta hacerlo, desde una base de respeto. Este punto es clave para entender todo lo que viene después. Y bueno, aquí está el meollo del asunto. La gran pregunta que el libro intenta responder es: ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede un mismo texto sagrado generar creencias tan opuestas en temas tan importantes como ¿quién es Dios? ¿O qué nos pasa al morir? Esta es la pregunta que nos va a guiar en todo este análisis. Ok, para poder desenredar esta madeja, vamos a seguir el mismo camino que nos traza el autor. Primero, el punto de partida que tienen en común. Después, nos metemos de lleno en la batalla por la traducción. Luego, vamos a ver dos temas doctrinales que son, candentes. Y cerramos con una reflexión sobre el poder de la interpretación. Empecemos por el principio, ¿no? El punto de partida. d'Anjans dice algo muy lógico. A ver, para poder debatir necesitamos estar de acuerdo en algo, tener un piso común. Y en este caso ese piso es la Biblia. Ambas partes la aceptan como la máxima autoridad. Es desde ahí, y solo desde ahí, que él empieza a construir todo su caso. Y ahora sí, entramos en lo que para d'Anjans es el epicentro de todo el conflicto. Él nos dice, miren, el problema no está tanto en los manuscritos griegos o hebreos, no. La raíz de casi todo, según él, está en una traducción muy específica de la Biblia. Y, ojo, la afirmación que hace d'Anjans es contundente. Él no dice que sea solo otra versión, va mucho más allá. Dice que es una adaptación, que fue, digamos, moldeada para que el texto bíblico encajara con las enseñanzas que el movimiento ya tenía desde antes. Y esto no fue algo que apareció de la noche a la mañana, ¿eh? Fue un proyecto a largo plazo. Fíjense, arrancaron en 1950 y fueron publicando tomo por tomo durante más de una década, hasta que en 1961 salió la versión completa en un solo libro. Y aquí la cosa se pone interesante. Hay un detalle que para d'Anjans es muy revelador. Cita una carta oficial donde se afirma que el comité de traducción pidió ser anónimo. Pero no solo en vida, sino para siempre, que sus nombres nunca se supieran. Para el autor, este misterio, este secretismo, es una bandera roja. A ver, vamos a un ejemplo práctico para que se entienda bien. A la izquierda, la versión del Nuevo Mundo. A la derecha, lo que d'Anjans presenta como la traducción literal del griego. ¿Ven esa palabra entre corchetes? ¿Hijo? Según el autor, esa palabra simplemente no está en el original. Es un añadido. Y claro, ese pequeño añadido cambia por completo lo que el versículo está diciendo. Este ejemplo nos sirve de puente perfecto para el primer gran tema doctrinal que vamos a analizar. Quizás el más importante y debatido de todos, la naturaleza de Cristo. Y van a ver cómo, según el análisis de d'Anjans, todo el debate gira en torno a una sola y diminuta palabra. El campo de batalla es un solo versículo, Juan 1:1. d'Anjans lo pone bajo el microscopio, porque la forma en que se traduce esta frase, redefine por completo la cristología, o sea, toda la doctrina sobre quién es realmente Jesús. Miren esto. A la izquierda, la traducción del Nuevo Mundo dice que la palabra era un Dios. Así, con el artículo un. Lo convierte en un ser divino, sí, pero no en el Dios. A la derecha la versión que encontramos en casi todas las demás Biblias. El verbo era Dios. Sin el un. ¿Se dan cuenta? Es pasar de ser una deidad a ser la deidad. Una sola palabrita que levanta un muro teológico gigantesco. Entonces, la pregunta del millón es, ¿quién tiene razón? ¿Se debe añadir ese un o no? Bueno, para responder a eso, d'Anjans nos lleva de viaje al pasado, a la gramática del griego koiné, el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. Lo que d'Anjans nos muestra es bastante directo. A ver, ¿existía en griego una palabra para decir un o una? Sí, claro que sí, ahí están. La pregunta clave es, ¿aparece alguna de esas palabras en la frase original de Juan 1:1?
La respuesta, según él, es un rotundo no. Por lo tanto, su conclusión es que añadir el artículo un no es una obligación del texto, sino una elección de interpretación del traductor. Ah, y un detalle más. ¿Qué pasa con la mayúscula y la minúscula? ¿Dios contra Dios? Bueno, Daniels dice que ese debate no tiene sentido si hablamos del texto original. ¿Por qué? Porque los manuscritos antiguos se escribían o todo en mayúsculas o todo en minúsculas. Esa costumbre de usar mayúscula para nombres propios vino mucho después. Ok, dejemos por un momento la naturaleza de Cristo y pasemos al segundo gran debate que aborda el libro, el alma y la muerte. ¿Qué pasa cuando morimos? Y de nuevo, la tesis de Daniels es la misma. Todo depende de cómo se traducen e interpretan unas pocas palabras clave. Aquí Daniels nos pide prestar mucha atención al lenguaje. Dice que la Biblia no usa una sola palabra para sepulcro. Por un lado tenemos Seol y Hades. Según su análisis, estas palabras no hablan de un hoyo en la tierra, sino del reino de los muertos, un estado de existencia consciente. Y por otro lado están Keber y Mnemeion, que sí, esas sí se refieren a la tumba física. El problema, argumenta él, empieza cuando se mezclan. Para reforzar esta idea de que hay conciencia después de la muerte, Daniels analiza la famosa historia del rico y Lázaro. Él dice, no importa si fue una historia literal o una parábola, el punto es lo que describe, y lo que describe es un más allá donde la gente ve, habla, recuerda y hasta siente dolor. En resumen, están completamente conscientes, lo que choca con la idea de que el alma duerme o deja de existir. Y si hablamos de versículos clave, este es monumental. La promesa que Jesús le hace al ladrón en la cruz. Y lo increíble, según Daniels, es que todo el significado de esa promesa depende de dónde pongas una coma. Fíjense bien, es un detalle de cirujano. La traducción del Nuevo Mundo pone la coma así: de cierto te digo hoy, estarás conmigo. El énfasis está en que la promesa se hace hoy, para cumplirse después. En cambio, la gran mayoría de traducciones hacen esto: de cierto te digo, hoy estarás conmigo. El cambio es total. La promesa es para ese mismo día. Pero aquí viene lo más fuerte del argumento de Daniels. Él dice que el propio texto griego, en el que los traductores de la traducción del Nuevo Mundo dicen basarse, el famoso texto de Westcott y Hort, coloca la coma antes de hoy. Es decir, que su propia fuente de referencia apoya la lectura tradicional, no la suya. Un punto sin duda muy potente. Y con esto llegamos al final del análisis. Después de ver estos ejemplos tan específicos, Daniels nos invita a dar un paso atrás para ver el panorama completo. Y volvemos a la idea central de todo su libro, el inmenso y a veces invisible poder de la interpretación. Entonces, ¿cuál es la conclusión final de su obra? Es esta. La verdadera división no nace de los textos originales, de los papiros antiguos. Nace de la hermenéutica, esa palabra que simplemente significa el arte de interpretar. Lo que hemos visto es que una coma movida o una palabra añadida puede ser la diferencia entre una fe y otra. Y cerramos este análisis del trabajo de Daniels con una pregunta que queda en el aire. Después de todo este recorrido, ¿cuánto puede cambiar realmente una sola palabra? La respuesta, según esta fuente, es simple. Lo puede cambiar absolutamente todo.